Acabamos de ver la localización con tres estaciones. La localización de un sismo. Pero la pregunta es, ¿se podrá localizar un sismo solo con una estación? La respuesta es sí. No es una localización precisa, pero sí se puede estimar con bastante precisión eh, utilizando solo una estación. Para poder resolver este ejercicio, vamos a recordar primero que nuestros sensores registran en tres componentes: la vertical, la norte-sur y la este-oeste. Eso va a ser muy importante para poder definir finalmente de dónde viene el rayo sísmico. Pero de, antes de explicar eso, vamos a recordar algunos conceptos físicos relacionados con estrés, con fuerza y con ruptura de una roca. El estrés, que va a estar definido con un sigma, es una fuerza por unidad de área. Por lo tanto, el estrés va a estar medido en newton metros cuadrados o en este caso en pascales. Pero para poder entender el concepto de estrés aplicado a la litosfera debemos partir, obviamente, que por el laboratorio. Entonces, acá tenemos una prensa uniaxial. Se le llama uniaxial porque solamente ejerce fuerza en un eje, que este eje va a ser el vertical en este caso. Entonces, este sigma va a tomar el apellido de 1, sigma 1, que es el único que en este caso está actuando. Y acá podemos ver un cilindro de roca. ¿Qué pasa? Si empezamos a deformar esta roca, aplicamos estrés, ¿no es cierto?, en el sentido de la dirección y sentido de esta flecha que está acá, vamos a poder darnos cuenta que comienza a deformarse nuestro cilindro rocoso. Se comienza a ser más pequeño, pero comienza a expandirse hacia los lados. Ese fenómeno, fíjense que todavía no se ha roto nuestro cilindro rocoso. Esto quiere decir de que a medida de que vamos aumentando nuestro estrés, ¿no es cierto?, la deformación se va haciendo, ¿no es cierto?, evidente. Pero esta deformación vendría a ser una deformación elástica. ¿Por qué? Porque si yo dejo de deformar, voy a disminuyendo, ¿no es cierto?, mi sigma, en la roca va a tomar su forma original. No ha pasado absolutamente nada. Entonces esto yo lo puedo repetir muchas veces, se deforma y vuelve a su estado original. Eso es un comportamiento elástico, ¿sí? Pero en la naturaleza, que es mucho más compleja, las rocas, si bien se comportan de forma elástica, todo tiene un cierto nivel. O sea, si yo sigo apretando esto, lo sigo deformando, va a llegar un momento en que mi roca se va a romper. Y en ese caso ya la deformación es permanente, ¿sí? Rompemos la roca y ese va a ser un punto crítico porque ya no voy a tener, mi roca ya no va a ser más elástica, sino que va a sufrir una deformación permanente. Y esto es muy importante porque si se fijan, la fractura en rojo que está dibujada aquí va a tener un desplazamiento, obviamente, y por lo tanto el bloque que está acá arriba se va a desplazar hacia abajo y por movimiento relativo este bloque de acá se va a mover hacia arriba. Y este movimiento de fallas, si bien explica cómo se mueve un bloque con relación al otro, en realidad la fuerza que generó la ruptura es el sigma, que le llamamos sigma 1, que es el sigma vertical, el sigma uniaxial que vimos recién. Por lo tanto, una cosa es el estrés que yo le aplico a la roca para que se rompa, y otro es la dirección y el sentido que va a tener cada bloque en relación a una falla, que va a estar dibujada acá con rojo. Dicho eso, ahora tenemos algunos ejemplos de cómo se produce, ¿no es cierto?, la fractura en una roca. Hay un desplazamiento de una vetilla de cuarzo. Dicho eso, vamos a explicar otro concepto que es básicamente los tipos de fallas que hay. En términos generales, existen tres tipos de fallas en geología. Para explicarlas nos vamos a ayudar del siguiente video. Primero, vamos a definir qué es una falla. Una falla es una fractura, en este caso va a ser la línea negra que podemos ver acá. Pero esta fractura además involucra un desplazamiento. Y este desplazamiento va a hacer que un bloque se va a mover en relación al otro bloque, ¿sí? Va a haber un movimiento de ambos bloques. Por lo tanto, de aquí en adelante, para explicar
en los conceptos de una falla geológica y por lo tanto cómo se generan las ondas sísmicas, vamos a tener dos bloques involucrados y estos bloques se van a ir moviendo y dependiendo del movimiento de cada uno se van a ir clasificando los tipos de falla. La primera definición va a ser las fallas normales y en estas fallas el sigma 1 en este caso va a ser extensional, como aparecen en estas flechas, las flechas verdes. Se extiende, ¿no es cierto?, el medio, por lo tanto se produce una fractura que va a tener el siguiente movimiento y donde este bloque desciende con relación al otro, por lo tanto a eso se le denomina falla normal. Caso contrario, si el sigma 1 ya no es extensional, sino que es compresional, como en este segundo caso, tenemos un fallamiento inverso, en el que este bloque asciende, ¿no es cierto?, en relación al otro. Y en el tercer caso, si tenemos, este es el plano de falla, si tenemos un sigma 1 también horizontal, pero que no es perpendicular, esta flecha verde no va a ser perpendicular al rumbo de la falla, sino que va a tener un cierto ángulo, por ejemplo un ángulo de 45 grados, vamos a tener un fallamiento de rumbo. Y este fallamiento de rumbo puede ser dextral o sinistral, o sea, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda del observador. Por ejemplo, si yo estoy parado acá en este bloque, voy a ver que el movimiento del otro bloque, pasando la falla, se va a mover hacia el lado derecho. Si yo cruzo hacia el otro bloque, estoy parado acá y veo cómo se mueve el bloque en donde estaba antes, también se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, la definición de dextral o sinistral va a depender de dónde yo estoy, dónde está el observador y hacia dónde se mueve el bloque opuesto, en este caso opuesto a la falla, o sea, el que está al otro lado de la falla. Entonces, de esa manera podemos tener estos tres tipos, dependiendo de si el sigma es extensional. El sigma 1 voy a tener una falla normal, si es compresivo voy a tener una falla inversa, y si este sigma 1, que también es horizontal, no es perpendicular a la falla, sino que tiene un cierto ángulo, puedo originar fallamientos de rumbo. Existe un cuarto que es una combinación que le llaman fallamiento oblicuo, pero en este momento nos vamos a quedar con estas tres definiciones. Para lograr explicar la localización utilizando solo una estación, me voy a ayudar del ejemplo de la falla de rumbo. Acá tenemos un esquema en tres dimensiones. Tenemos dos bloques, uno de color naranjo, el otro de color azul, y al medio, ¿no es cierto?, nuestra falla, con la línea punteada de color rojo, vamos a sacar. Y a modo de ejemplo, vamos a colocar un sismo epicentral para solucionar un poco el esquema. Y tenemos nuestro plano de falla, ¿sí? Y el movimiento se produce acá, ¿ok? Por lo tanto, el movimiento de este bloque, del bloque naranja, va a ser hacia el lado derecho. Entonces esta falla es de rumbo dextral. Ahora bien, para yo sacar la información del sismograma que puedo ver acá abajo, con las tres componentes, la componente vertical, la componente norte-sur y la componente este-oeste, yo me voy a ayudar del primer arribo, el primer impulso. Y este impulso va a estar relacionado con la onda P, porque es la onda que llega primero, la más rápida. Y me voy a fijar que tengo dos posibles soluciones para el primer arribo o primer impulso, que es hacia arriba o hacia abajo. Acá podemos ver que tenemos nuestro silencio, donde hay ruido muy pequeño, pero existe. Le vamos a llamar silencio, ¿no es cierto? No hay actividad sísmica, solamente ruido asociado a los océanos, a los autos, en las ciudades, por ejemplo. Y de repente llega nuestra onda P, impulsiva, obviamente. Y en este caso va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en la componente vertical. Si se fijan, estas tres letras que están aquí, esta es una estación llamada Niebla, en el volcán Chillán. Entonces estas tres letras están asociadas al nombre de la estación y la cuarta está asociada a la componente Z, la componente norte y la componente este. Por lo tanto, si es que
si es que yo veo que va hacia arriba, el primer arribo de la onda P, me voy a dar cuenta que estoy en una zona compresional. Obviamente siempre viéndolo desde la componente vertical, la Z. Si yo veo que esto va hacia abajo, este es otro ejemplo de otro sismo, si fijan este es del 7 de mayo, este es del 4 de mayo, este sismo, el primer arribo va hacia abajo. Por lo tanto, me está diciendo de que el arribo de la onda P no es igual al de arriba, no está en una región compresiva, sino que estamos en una región distensiva, de dilatación. Por lo tanto, eso va a ser muy importante para poder establecer de dónde viene el sismo. Compresión hacia arriba, si es que el primer impulso es hacia arriba, y dilatación si el primer impulso es hacia abajo, o sea, números negativos. Números positivos, si fijan ahí está el cero, números positivos, hacia arriba compresión, números negativos, dilatación que va hacia abajo. En las otras componentes, si es que por ejemplo, la componente norte, si mi primer impulso va hacia arriba, eso me está diciendo de que el radio sísmico viene del norte. Y si es que el primer impulso es hacia abajo, eso me está sugiriendo de que el radio sísmico viene del sur. Lo mismo sucede en la componente este-oeste. Si el primer impulso es hacia arriba, me está diciendo vengo del este, el radio sísmico, y si no, viene del oeste. De esta manera, leyendo las polaridades que le llaman, en sismología se le llama polaridad hacia arriba o hacia abajo de la entrada de la onda P, yo puedo identificar si estoy en un régimen compresional o extensional y si mi radio sísmico viene del norte, del sur, del este o del oeste, para yo finalmente establecer el origen del radio sísmico, de dónde viene este rayo. Para definir esto, me voy a apoyar en las amplitudes de las señales sísmicas, en este caso en la componente norte-sur y en la componente este-oeste. ¿Por qué? Porque las amplitudes van a estar directamente relacionadas con el origen del rayo sísmico. Por ejemplo, aquí estoy en un eje cardinal, norte-sur, este-oeste, mi estación está en el centro, en el 00, y imaginémonos que viene un rayo sísmico desde el norte. En ese caso yo voy a tener una amplitud muy grande hacia el norte, porque obviamente esto se mueve en sentido norte-sur, pero prácticamente voy a tener un movimiento cero de la este-oeste. ¿Por qué? Porque el rayo viene en este sentido. Caso contrario, si el rayo sísmico viene de acá, voy a tener una agitación muy grande en la este-oeste, va a ser un impulso muy grande, pero en la norte-sur prácticamente no voy a tener nada, va a ser prácticamente cero el movimiento. Por lo tanto, la amplitud va a estar directamente relacionada con el origen del rayo sísmico. Y si es que yo tengo un sismo por este lado acá y viene el rayo de esta manera, lo más probable es que la amplitud de tanto en la de norte como en la norte-sur como en la este-oeste van a ser iguales. ¿Por qué? Porque viene, ¿no es cierto?, más o menos de la mitad entre el norte y el este. Por lo tanto, las amplitudes van a estar relacionadas, van a estar muy relacionadas, el tamaño del primer impulso va a estar muy relacionado con la dirección del rayo, si viene del norte, si viene del este o si viene de acá del medio, de la dirección noreste. Entonces yo leyendo las amplitudes voy a poder definir de dónde proviene el rayo. Como por ejemplo acá. Para hacerlo un poco más didáctico, este es un programa que se llama Swarm, que es un programa gratuito. Más adelante vamos a ver cómo se instala, cómo se trabaja, pero ahora solamente me voy a ayudar para leer las amplitudes. Me voy a acercar aquí, este es un evento volcano tectónico del Chillán, y con el relojito acá igual a los tiempos, y voy a poder ir leyendo, ¿no es cierto?, en esta posición de acá, acá abajito, acá en el programa, donde dice micrómetros partido por segundo, yo puedo leer la amplitud en micrómetros segundo, ¿sí? Recordemos que un milímetro está dividido en 1000 partes, o sea, un micrómetro es una milésima de un milímetro. Por lo tanto, la amplitud en este caso, si me coloco por aquí más o menos, la amplitud va a ser cercana a un 8,8 en la norte. Recordemos que estoy en el eje norte-sur, y acá estoy en la componente este-oeste. Y acá en la componente este-oeste va a ser algo así como un 4,6, 4,7. Por lo tanto, si yo vuelvo al ejemplo en el que estaba y grafico esto,
cierto? La amplitud en la norte va a ser de aproximadamente 8,8 micrómetros y en la este-oeste de 4,7. Por lo tanto, si yo sumo este vector acá, estas dos componentes, voy a tener finalmente de que mi sismo, ¿no es cierto?, proviene o está localizado en este sector. Ahora, ¿qué tan distante? Con la S-P, que fue lo que vimos hace unos capítulos atrás, con la S-P yo voy a poder sacar la distancia y leyendo las amplitudes de las componentes norte-sur y este-oeste voy a poder definir, ¿no es cierto?, el ángulo o en este caso el azimut de dónde viene el rayo sísmico. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el rol que tiene la componente vertical, la componente Z? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, ¿será que el sismo realmente viene de ahí? Si queremos estar seguros, tenemos que analizar la tercera componente, que es la vertical, la componente Z. Para esto, me voy a apoyar de esta imagen que está acá abajo, que es la misma imagen que está aquí, pero vista desde planta. O sea, imaginémonos que hay un dron volando acá y voy a estar mirando desde abajo. Esta figura que está aquí es la misma, pero está en dos dimensiones. Esta que está aquí en colores. La estrella es el punto de donde está nuestro sismo. Y mi falla vendría a ser esta línea punteada de color negro, que es esta misma que está acá, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del movimiento del bloque, de este bloque de color naranjo, que va hacia el lado derecho de la pantalla, y el bloque de color azul que va hacia el lado izquierdo de la pantalla, si que yo trato de entender cómo son estos movimientos, me voy a ayudar voy a colocar un género, ¿ok? Arriba, que es translúcido, si se fijan, lo vamos a colocar ahí, un género, por ejemplo puede ser un mantel, y ese mantel le vamos a colocar, ahí está la falla, y ese mantel, esos son los movimientos relativos de los bloques, le vamos a colocar unos clavos ahí, ¿ah? para ver cómo se arruga este mantel en el movimiento. Entonces, si yo empiezo a mover ambos bloques con las direcciones que acabo de señalar, esta flecha y esta otra, me voy a dar cuenta de que el mantel se me va a arrugar en esa posición, bien, imaginándonos que esta es la falla, y trato de mover estos bloques junto con el mantel que tenía arriba, se me van a arrugar, se me va a empezar a arrugar el mantel aquí, pero en estas otras dos secciones de color verde, el mantel se me va a estirar. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien yo tengo una falla que se mueve, voy a tener sectores que se me van a volver compresivos, o sea, si yo tengo un sensor instalado aquí, mi sensor en la componente vertical va a ir hacia arriba, pero si yo tengo mi sensor instalado aquí, recordemos de que el epicentro está acá al medio, si yo tengo un sensor instalado acá, la componente vertical va a ir hacia abajo. Por lo tanto, es muy importante establecer si es dilatación o compresión dependiendo en el sector en el que yo me voy a encontrar de mi epicentro. Pero la cosa se vuelve aún más compleja, porque si bien yo tengo una solución con una falla en este sentido, que es por ejemplo el ejemplo que tengo acá abajo, donde las compresiones van a estar dibujadas con rojo y las dilataciones con azul, imaginémonos que yo tengo otra falla, esta que está acá. Por lo tanto, vamos a volver a nuestro ejemplo anterior, voy a volver a colocar la sábana, pero ahora mi falla no va a ser esta, sino que va a ser una falla perpendicular a la primera, ¿sí? Por lo tanto, mis movimientos de los bloques van a ser, este bloque se va a mover hacia arriba y este bloque se va a mover hacia abajo de la pantalla, ¿no es cierto? Seguimos moviéndonos, seguimos viendo desde arriba, ¿sí? Desde un dron. Por lo tanto, si yo vuelvo a colocar a corchetear bien mi mantel y muevo estos bloques, se me va a volver a generar el mismo fenómeno. Se me va a arrugar aquí, así que es hacia donde apunta la flecha, esta flecha apunta hacia acá, se me va a arrugar acá, y en estos sectores el mantel se me va a extender, se me va a tensar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para dos movimientos de fallas que están perpendiculares una a la otra, esta falla o esta falla, yo voy a tener la misma solución. ¿Qué quiere decir eso? Que
físicamente yo puedo tener, según yo me esté moviendo en el plano de falla o el plano auxiliar, yo voy a tener la misma solución con dos planos diferentes. Ahora, ¿cómo soluciono eso? En la vida real, cuando uno sale de la sismología a la falla en terreno, uno eh, es capaz de lograr medir el rumbo y el manteo de la falla. Por lo tanto, yo voy a poder discriminar finalmente si la falla en cuestión que me está generando el sismo vendría a ser este plano que está acá, o el plano perpendicular al anterior, que vendría a ser este. O sea, la única forma de yo eh, solucionar esta disyuntiva es yendo a terreno y viendo efectivamente cuál de las dos es la falla que se está moviendo. O sea, físicamente yo puedo tener dos soluciones, pero geológicamente puedo tener solo una. ¿Ok? Entonces es por eso que en geología se habla, cuando uno tiene una falla que se mueve, se habla de la falla de doble cupla o dos pares de fuerzas. ¿Por qué? Porque si bien hay uno y solo un plano que se mueve, físicamente yo también puedo tener una solución desde este otro plano que acabamos de ver. Por lo tanto, siempre van a ver físicamente, numéricamente, yo voy a poder tener cuatro fuerzas interactuando, pero eso se le llama de doble cupla, en el caso de tener un tipo de falla. Pero esto desde el punto de vista físico, ¿okay? Porque desde el punto de vista geológico voy a tener una sola solución, que va a ser o este plano de falla o este otro plano de falla, pero siempre va a ser uno solo. Si bien las ondas P son las más rápidas, existen patrones de radiación de la onda P. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta configuración de falla que tengo acá, esta es la falla y este es el plano auxiliar, sigma x1 falla, x3 plano auxiliar, voy a tener zonas compresivas, como vimos recién, que están ejemplificadas con un signo más, y zonas extensivas que están ejemplificadas con un signo menos. Esto quiere decir de que el patrón de radiación de la onda P, si bien es la misma onda P, la firma que tiene, con la que viaja, va a ser compresiva, o sea, va a tener un signo más, que en la componente vertical es un número positivo, y en el caso de zonas extensivas o de dilatación va a tener un signo negativo. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto para que se entienda de una forma más sencilla? Imaginémonos que tenemos el sismo instalado ahí y comienzan a generarse ondas, ¿cierto? Ondas P, que se van alejando a medida de que el sismo se va produciendo. El tema es que si yo me siento en el, vuelvo atrás en el tiempo y me siento en el primer frente de ondas para ver si es impulsivo, si es compresivo o extensivo, yo tengo dos opciones. Me siento y puedo sentarme mirando hacia afuera, que vendrían a ser las zonas compresivas, o me puedo sentar acá mirando hacia adentro. Si me siento mirando hacia afuera y me pongo a viajar, ¿cierto? Comienzan a expandirse la onda P, yo voy a ir viendo básicamente cómo me acerco a la estación de color rojo, la estación en modo compresivo. Por lo tanto, me voy a estar yendo hacia afuera, voy a estar viendo cómo me acerco. Pero si estoy estoy en este otro lado, en modo dilatación, y comienzo a generar mi sismo y comienzo a ver estas ondas P que se van alejando, pero en el modo de dilatación, yo voy a estar sentado en el frente de ondas, pero voy a estar sentado mirando hacia adentro, por lo tanto voy a estar viendo cómo me alejo del epicentro, como por ejemplo en esa flecha verde. Acá voy a ir viajando mirando hacia afuera, o sea, me voy a ir acercando a la estación de color rojo. En cambio, en las zonas de dilatación voy a estar viajando hacia afuera, pero voy a estar mirando cómo me alejo del epicentro. Aquí estoy mirando hacia afuera, aquí estoy mirando hacia adentro. En ambos casos estoy sentado en el frente de onda. Voy viajando. Pero en este caso voy viajando mirando hacia afuera y aquí voy viajando mirando hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Es que si yo quiero entender de dónde viene
el epicentro, de dónde está la señal, si es que yo estoy en las zonas de dilatación, voy a estar viendo cómo me alejo. Por lo tanto, efectivamente, si se dilata, si el primer arribo en el componente vertical, que es el Z, yo veo una dilatación, efectivamente yo voy a poder, como estoy viendo que me estoy alejando del sismo, estoy en una posición correcta para poder establecer que efectivamente, leyendo las componentes horizontales, el, el vector me va a estar diciendo o sugiriendo la localización aproximada de de mi, de mi sismo. Pero en el caso contrario, si es compresivo, como yo voy a estar mirando como estoy mirando hacia afuera, me estoy viendo como me acerco acá, pero yo lo que quiero ver es básicamente el sismo. Pero como yo estoy mirando hacia afuera, lo que tengo que hacer es darme vuelta. Porque tengo que ver, efectivamente, tengo que entender que el sismo está acá. Pero yo estoy mirando hacia el otro lado. Por lo tanto, la única forma de solucionar el problema cuando yo con el patrón de relación con el patrón de radiación en compresión es que yo le sume 180 grados y efectivamente si el sismo es compresivo la ubicación va a estar 180 grados de la primera solución. Si es dilatación no tengo que hacerle nada, la norte y la este me sugieren dónde viene el sismo. Si es compresión calculo en la norte la en este caso la norte la este, pero le tengo que sumar 180 grados para que me dé el azimut total, que es este ángulo más 180. Efectivamente de ahí viene el sismo. De esa manera, teniendo la S menos P, que es la distancia, y teniendo el azimut corregido si es que es compresional y sin corregir si es extensional, yo puedo finalmente definir de dónde viene el sismo con una sola estación. Bueno, finalmente, para poder determinar la localización de un sismo con una sola estación de 3 componentes, habíamos señalado que con los tiempos de S-P yo podía obtener, ¿no es cierto?, una distancia y con eso una solución, una área de solución bastante amplia. ¿Okay? Pero si a eso le agregamos las herramientas que acabamos de aprender, que es cómo calcular el azimut de cómo se acerca el rayo sísmico, entonces lo que yo tengo es básicamente con una sola estación tengo el área, ¿no es cierto?, que me va a estar definiendo la S-P, pero además de eso, con las polaridades de las 3 componentes, voy a definir finalmente un azimut. Imaginémonos que el azimut me dio de 45 grados porque la polaridad de la vertical, de la componente vertical de la componente Z era de dilatación, por lo tanto inmediatamente no necesité corregir, sino que pude sacar el azimut con la componente norte y la componente este. Imaginémonos que es de 45 grados, por lo tanto la solución ya no va a ser toda esta circunferencia, que en realidad no es una circunferencia, sino que es el área de una esfera, que la vemos acá en 2 dimensiones, pero en realidad tiene 3 dimensiones. Pero en este caso, como yo ya sé que mi patrón de radiación me está sugiriendo que tiene un azimut de 45 grados, mi solución ya no va a ser toda la esfera, sino que va a ser solamente este azimut que tengo aquí. ¿Ya? Por lo tanto, mi solución, si es 0 kilómetros, va a estar acá, de profundidad. Si asumimos de que la esfera tiene 4 kilómetros de radio, es un ejemplo solamente, si pienso que mi localización está en superficie, va a estar aquí. Si pienso que mi profundidad tiene 2 kilómetros, va a estar acá. Y si tiene 4 kilómetros, va a estar acá. Explicado, esto es de una vista desde arriba, ¿no es cierto?, en vertical. Pero si yo tengo una sección transversal, o sea, un corte, lo mismo que estábamos viendo recién, este mismo ejemplo que estábamos acá, es que aquí yo tengo aquí en profundidad. O sea, tengo mi azimut, que en este caso es 45 grados, y mi solución va a estar, si es 0 kilómetros, va a estar aquí. Si es 2 kilómetros de profundidad, se fijan que ya no va a estar tocando la circunferencia, sino que va a estar un poco más adentro. Y si la profundidad es 4 kilómetros, imaginándonos que nuestra esfera tiene un radio de 4 kilómetros, mi
localización estaría debajo de la estación. Es por eso que se colocó 0, 2 kilómetros y 4 kilómetros. Por lo tanto, si bien la profundidad no es posible calcularla, sino que estimarla en el sentido de si tengo una llegada muy impulsiva en la vertical, muy impulsiva, muy exagerada, yo podría decir, justamente el radio sísmico viene de abajo. Por lo tanto, yo podría estimar una profundidad de 4. Y si es la lectura de la polaridad en el eje vertical es, la señal es muy suave, yo podría decir de que está muy alejado, por lo tanto la profundidad podría ser superficial. Entonces, viendo la amplitud de la polaridad Z, si es muy exagerado o no, podría pensar de que está debajo, ¿no es cierto? Y por eso salta. Si está debajo y el rayo sísmico viaja, va a saltar. Si es vertical, va a saltar mucho. Y si está muy en superficie, el rayo sísmico va a viajar y la amplitud de la vertical no va a ser muy prominente. Entonces, de esa manera, yo puedo aproximar y jugármela, ¿no es cierto?, por una solución final y estableciendo ya la azimut, podría decir si el sismo está aquí, podría estar acá o podría estar acá, dependiendo de la amplitud de la componente vertical. De esa manera se podría aproximar, ¿no es cierto?, una localización solamente con una estación que tiene 3 componentes.